Hola, ¿cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos y muy bienvenidas aquí en un programa más en el mundo de Guadalupe Loaesa. Hoy vamos a tocar un tema fundamental, un tema del cual todavía desconocemos mucho, tenemos muchas lagunas o estamos muy confundidos, pero ahora que, bueno, tenemos a una presidenta flamante que nos gobernará, Claudia Sheinbaum, durante 6 años, pues miren, estos temas son muy importantes para el nuevo gobierno, para los nuevos programas, y este tema tiene que ver con los migrantes, con nuestros paisanos, con estos mexicanos que huyen del país buscando otras oportunidades. Y bueno, vamos a platicar nada menos que con la presidenta, es Gabriela Castillo, y ella es presidenta de del Unión Hispana. Del Consejo de Comunidades Hispanas. Del Consejo de Comunidades Hispanas. Imagínense qué responsabilidad tiene la pobre de Gaby, porque cada vez hay más problemas con los migrantes, cada vez tenemos más migrantes, cada vez, eso sí, recibimos muchas remesas, lo cual se les agradece mucho, y que López Obrador aprovecha, ¿verdad?, como si fuera a causa del que recibe todas estas remesas, y que es justamente lo contrario. Nuestros compatriotas se van del otro lado porque aquí no hay oportunidades, pero sin embargo siguen enviando remesas. Vamos a hablar con Gaby de un tema que a mí me apasiona. La verdad, estoy muy interesada, muy intrigada respecto al Estado 33. Todos los mexicanos sabemos que en nuestra república tenemos 32 estados. Pues no, en realidad son 33 estados. ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué hay 33 estados? Muchas gracias por recibirme en tu programa tan exitoso, querida Guadalupe. Muchas gracias. Pues efectivamente, somos el estado 33, los que estamos del otro lado del río, muy orgullosos de representar a nuestra patria. Somos 47 millones de mexicanos legalmente establecidos. ¿Legalmente establecidos? Más una cantidad que todavía no podemos identificar de los que no tienen documentos. Y digo indocumentados porque no hay personas, son indocumentados. No hay, las personas no somos, cruzamos el río y como apátridas, pero están en el limbo, digamos. Así es. Pero más que el limbo, en un infierno, porque estamos hablando de maltrato respecto a las aduanas norteamericanas, estamos hablando de niños, de mujeres, de campamentos que están totalmente abandonados. Gaby, ¿es terrible nuestra realidad de los inmigrantes? Es terrible. Nosotros pugnamos, sí, porque ya la migración es natural. El ser humano en todo el mundo hay migración. Siempre va a migrar. Y es natural, sí, el ser humano. Sobre todo con nuestra frontera. Así es. Con Estados Unidos, que como decía Carlos Fuentes, que era una herida no cicatrizada. Es una imagen muy literaria, muy bonita. Sí. Pero es muy real. Es muy real. Lo que pasa en todos nuestros paisanos, y no nada más los mexicanos, sino toda la gente que viene de Centro y Sudamérica, y ya de otros lugares de Europa que pasan por México para llegar a los Estados Unidos, es muy terrible. Llegan con el alma a la mitad, no llegan con el alma intacta al puerto. Se quedan la mitad de uno mismo, sí, claro, en esos países, ¿no? En nuestros países. Abandonan sus familias, se dividen las familias, se exponen las enfermedades, y sobre todo el maltrato. Es muy degradante su situación, ¿no? No es nada digno que nos estén mandando de un lugar a otro. Y ahora Biden, ¿tú crees que ha sido uno de los presidentes más tolerantes? Pues no, Biden, la problemática con Biden es que no ha cumplido todo lo que ofreció a los migrantes, sí, no nos ha cumplido,
Y bueno, firmó apenas una ley donde todos los que necesitan refugio realmente y que tienen un proceso para ser aceptados en Estados Unidos, él firmó ¿Convenio? un convenio, una iniciativa para que ellos estén del lado mexicano y sean deportados muchísimos, ¿no? Sí. Entonces mucha gente va a salir. Desafortunadamente a los migrantes, cuando más mal nos va es cuando están los gobiernos demócratas. Demócratas. Con los republicanos nos ha ido bien. Ay, pues a lo mejor no nos va tan mal con Trump, como dicen ahora que va a ganar las próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos, pues a lo mejor no nos va. También hace unas declaraciones Trump muy racistas, claro, terribles. Ha despertado el racismo totalmente. Sí. Ese racismo que estaba un poco dormido porque siempre ha habido, pero lo despertó. Lo despertó fuertemente. Y bueno, yo sé que tú lo sabes, querida Guadalupe, pero Obama, calladito, sí, creo que fue el peor. El peor, sí. Porque fue en su gobierno, fue cuando más migrantes salieron deportados. No me digas. Fue terrible. Es decir, los regresaron. Los regresaron. Pero los aquí regresaron. Ahora la problemática, Gaby, creo yo estoy apenas formándome acerca de esto que es muy triste para nuestros compatriotas, es que está viniendo de otras nacionalidades, de Haití, de Venezuela, de Colombia, en fin, ciudadanos de países que tienen muchos problemas, así ¿no? Es. Y que salen porque no hay trabajo, porque están exiliados políticamente. Entonces, claro que el problema es cada vez más complejo. Es muy complejo, es muy complejo. Tenemos problemáticas diferentes en todos los países, pero en una misma en todos, querida Guadalupe. Sí. La migración nace en la boca del estómago, con una palabra que se llama hambre. Sí. Ahí nace la migración. Y todos los países de Centro y Sudamérica, incluyendo sí. Lo que acabas de mencionar, Haití y otros países de Europa, llegan desesperadamente buscando el pan para sus familias. Sí. El tener un lugar seguro donde estar, porque en sus países hay guerras, porque en sus países pasan cosas terribles. Y nosotros decimos que somos indocumentados, bueno, no es mi caso, pero llegan indocumentados porque la gente no puede ser ilegal por querer mejorar su vida y por querer mejorar la vida de los suyos. Y seguramente hay más conciencia respecto a los derechos. Bueno, hay que decir que el marido de Gaby, ¿verdad? Fue el que inició esta asociación, esta agrupación, ¿cómo la podrías llamarla? Sí, es una organización. Es una organización. Una asociación civil. ¿Hace cuántos años la fundó? Hace 34 años. Hace 34 años. Hace 34 hizo mucho tu marido junto con Bustamante, que también hizo muchísimo. ¿Quién era? Sí. Que ya murió. Ya murió. Bueno, fueron varios personajes sí. que iniciaron el Consejo de Comunidades Hispanas. En esa época estaba muy fuerte la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas y a él le toca ver una redada de migra y les toca ver cómo golpean a un grupo de migrantes. Entonces alguien dice, hay que hacer algo, y Pedro García, él era mi esposo, dice, pues hay que hacer una organización para la defensa de los derechos humanos de todos los que estamos acá, legales e indocumentados. Y ahí nace el Consejo de Comunidades Hispanas, y fue una red importantísima porque dentro del Consejo pertenecían casi todos los propietarios de periódicos hispanos en Estados Unidos. Fíjate. Entonces llegamos, somos fuertísimos, muy fuertes, y bueno, desde ese día hasta la fecha no ha terminado la lucha. ¿Y tú tomaste su lugar, Gaby? Yo tomé su lugar hace 2 años que él trascendió, 2 años, 3 meses que él trascendió, y que me dejó un trabajo muy intenso, muy Pero importante. Estás muy contenta porque sientes que si nos unimos, si tomamos conciencia de esta problemática, si estamos enterados que hay 33 estados en nuestra república, porque incluso me estaba comentando Gaby antes de que empezáramos que hay 11 diputados federales. 11 diputaciones federales migrantes.
gracias a las acciones afirmativas. Tenemos un personaje importante, Juan José Corrales, el licenciado Juan José Corrales, que mete estas iniciativas al Congreso y que gracias a estas iniciativas, que son las acciones afirmativas, pues tenemos 11 diputaciones migrantes actualmente dentro del Congreso de México. Fíjate, Sí. Que serían los representantes de todos los migrantes, claro, y que están buscando los derechos y claro, las leyes y demás. ¿Qué estado de la República Mexicana es el que tiene más migrantes? Zacatecas. Zacatecas. Son 4 los estados que tienen mayor índice de migración: Zacatecas, Jalisco, Puebla y Michoacán. ¿Y Oaxaca? Y Oaxaca tiene migración, pero poca. Poca. Tiene poca migración. Son estos 4 los estados de más índice de migración hacia Estados Unidos. Fíjate. Y al mismo tiempo recibimos estas remesas que cada vez, a veces son más, ¿verdad? Que ahorita, pero de hecho nunca dejaron de enviar dinero, porque incluso durante el COVID, jamás dejaron de enviar dinero. Eso es lo que es admirable. Fue cuando más subió, porque nosotros veíamos que nuestras familias pues no podían, algunos se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin trabajo. Entonces ellos sobrevivían. Pero también en Estados Unidos había muchos muertos, había muchos problemas respecto a lo del COVID, ¿no? Muchos, se cerró todo. Se cerró todo. Se cerró todo, vimos cosas que pensamos que nunca íbamos a ver. Y al día de hoy, las remesas son $63 millones. 63 mil millones de dólares. 63 mil millones de dólares. Y López Obrador se para el cuello y cree que es gracias a él, con un cinismo, digo, cara dura, porque, oye, pues es a causa es por su culpa, y porque la psicología del mexicano existe esta generosidad y esta idea de la familia, ¿no? Claro. Yo creo que eso es muy importante en la psicología mexicana, es así, pero Claro. pues no es gracias a él, No, bueno, es una pena que tengamos este índice de migración, sí, porque nosotros pedimos a nuestros gobiernos que se creen fuentes de trabajo, que la gente no tenga que migrar por esto, ¿no? Por hambre, que la gente no tenga que migrar por buscar una mejor calidad de vida. claro. En nuestros países, México es el México mágico, querida Claro. Guadalupe, el cuerno de la abundancia le llamaban hace algunos años, Sí. y hoy en la actualidad pues sigue siendo, no se lo han podido acabar. Claro, Somos todo un lo país contrario. Yo creo que maravilloso. durante este sexenio ha habido más migrantes que antes. Así es. Yo apunté que nada más del 22 al 23 se incrementó no sé qué porcentaje, 20%. El 20%. Entonces, imagínate, es cada vez más grave. Pero Biden había prometido que aquellos migrantes que estaban casados con mexicanas, con norteamericanas, perdón, con estadounidenses, se les iba a facilitar los papeles. ¿Esto sí se está haciendo? Bueno, sí, el trámite es un poco más ligero, pero muy costoso. Sigue siendo muy costoso. El tema es que cuando uno empieza a regularizar los papeles allá, pues el tema es que hay que tener un guardadito para poder solventar los gastos. Que son muchísimos. Y ahí es cuando se aprovechan los que ¿cómo se les llama? A los que ayudan a pasar el río, ¿cómo se les llama? Coyotes. ¿Qué? Los coyotes. Los coyotes, que cada vez están cobrando más en dólares. Así es. Sí. Y además están cobrando más en dólares y además ya no es seguro, querida. Ya no es seguro. Los dejan a su suerte. Los dejan a la mitad del desierto. A la mitad del desierto. Y bueno, son historias muy, muy terribles. Sí. Muy terribles. Sí. La gente muere. Niños se quedan solos en medio del desierto, sin saber para dónde ir, ¿no? Tenemos historias muy terribles que no deberían de pasar. Pero por otro lado, fíjate qué ironías, Gaby, porque nos enteramos que hay muchos mexicanos que sí han tenido éxito abriendo restaurantes. Claro. ¿No? Sí. Bueno, ya el taco ya está en la guía Michelin, con una estrella y bueno, incluso gracias a los migrantes,
hemos educado el paladar de los norteamericanos. Así es. Porque como nada más comían hamburguesas y hot dogs, pero gracias a nosotros ya tostaditas, tamales, tacos, comida mexicana, porque hay muchos restaurantes mexicanos, ¿no? Así es. Con comida de Oaxaca, comida de Guadalajara, pozole. ¿Qué nos puedes platicar de estos mexicanos exitosos? Qué bueno que tocas este tema, querida Guadalupe, porque no nada más es la diáspora por este tema del hambre, ¿no? Sino que ya tenemos situaciones de éxito allá en todos los niveles, tanto en el nivel político, económico, empresarial, donde entran los restauranteros. Tenemos, sobre todo de Jalisco. Ellos llegan allá y lo primero que quieren hacer es poner un buen restaurante mexicano. Y es una maravilla. Y sí tiene éxito la comida mexicana, claro, porque ahí está la variedad. Imagínate un restaurante poblano dirigido por un poblano, pues imagínate. Por supuesto, tenemos en Chicago muy buenos restaurantes poblanos. En Los Ángeles tenemos muy buenos restaurantes jaliscienses, también en Chicago, en diferentes puntos, ¿no? Ya tenemos historias de éxito muy bonitas, muy dignas de ser contadas, donde llegaron muy mal económicamente y se han desvivido por guardar para poder poner un negocio, y empiezan de lo muy pequeñito y ahora son grandes empresarios. Y se casan allá, forman su familia, se instalan, también es otra realidad paralela, ¿no? A la muy dramática, que son los inmigrantes que no pueden pasar y que viven en condiciones con estas cabañas, o como que se les pone, unas tiendas, ¿no? Unas casas de campaña. Unas casas de campaña terrible. Y ahora platícanos qué va a pasar el 3 de julio. El 3 de julio, estamos muy contentos, porque vamos a tener un evento en uno de los lugares más representativos de México, en el Castillo de Chapultepec. Imagina. En el Castillo de Chapultepec. Estamos muy contentos en el Consejo de Comunidades Hispanas y en la Fundación Honoris Causa, que también yo represento en Estados Unidos, porque vamos a tener un evento donde vamos a reconocer a las principales fundaciones de México, las que verdaderamente trabajan. Y las que sí aportan. Y las que sí aportan. Sí, que sería el Grupo Carso, ¿cuál otras empresas? Bimbo, Coca-Cola. Hay algunos que están ya por confirmarnos, ya tenemos muchas confirmadas, que va a ser una sorpresa los nombres que tenemos, porque son gente muy, muy importante. Pero lo que más llena mi corazón y lo que más contenta estoy yo de este evento que vamos a tener, es que le vamos a dar el nombramiento a una mujer intensamente trabajadora, brillante como escritora, que es Guadalupe Loaesa, y que va a ser nuestra presidenta en México de la Fundación Honoris Causa. Yo no fui presidente de la República, nadie votó por mí, pero ¿qué creen? Ahora soy presidente de 33 estados. Claro. Y Claudia nada más es presidenta de 32. Claro, claro. Y yo de 33. Sí, me enorgullece mucho, Gaby, este nombramiento, porque fíjate que desde hace años a mí me intriga mucho el tema de los migrantes. Mi hermano Enrique Manuel Loaesa fue cónsul general en Los Ángeles y en San Diego. Sí. Y yo lo fui a ver en las dos ocasiones y acompañaba a mi cuñada Esther al hospital, sobre todo en San Diego, donde había muchos compatriotas que se encontraban ahí heridos, con las piernas amputadas, porque se bajaban de los trenes mientras andaban. De la Bestia. Exacto, la Bestia, famosa, que así se le llama la Bestia, sí. y yo vi la realidad de estos migrantes. No, yo decía, no es posible, pero cómo sufren, cómo padecen y cómo se sienten a la deriva, ¿no? Porque, y luego fíjate, me acuerdo que a partir de las 7 de la noche en el muro, ya estaba el muro, claro, y ponían lo iluminaban con unas focos gigantescos, ¿no? Y veías en la noche que saltaban
saltaban del muro. Y le hablaban a mi hermano Enrique como cónsul general de México en Los Ángeles, le decían, licenciado Loaesa, ya no podemos hacer nada con sus compatriotas, porque además hay muchos accidentes, porque atraviesan la carretera y llevan niños. Incluso ponían anuncios, ¿te acuerdas? Con una niña con trencitas al aire, porque atraviesan y los pueden tener un accidente. Entonces, déjeme ver cómo lo vamos a resolver. Entonces, Enrique se pensaba, estaba muy pues, mortificado por estos mexicanos que podían perder la vida en un accidente atravesando la carretera. Entonces, mandó a poner unos camellones junto con otras asociaciones norteamericanas y puso unos camellones en la frontera de San Diego. ¿Y qué crees? Que al cabo de varias semanas esos camellones se convertían en lugares de fiesta para cumpleaños? Entonces de repente los camellones se llenaban de globos, la fiesta de Pati, cumpleaños de Tito. Entonces le hablaban de las autoridades norteamericanas a mi hermano y decían, señor Loaesa, no podemos hacer nada. Tienen tal vitalidad los mexicanos, tal creatividad, que ahora los camellones son como parques para hacer sus fiestas de cumpleaños. Entonces mi hermano estaba al pobre, bueno, ya no sabía qué hacer, pero sí es cierto que hay mucha creatividad, y son sobrevivientes de alguna manera nuestros compatriotas. Entonces les crean les desarrollan una mental para sobrevivir. Los mexicanos somos maravillosos, maravillosos. Aceptamos los trabajos que no quieren los afros, aceptamos los trabajos que no quieren otros países de Centro y Sudamérica, y nosotros sí, solamente para mandar $1 más a nuestras familias. Fíjate. Somos maravillosos. Qué generosidad, ¿eh? Eso es lo que es muy conmovedor. Yo por eso quise invitar a Gaby para que ustedes tomen conciencia de esta labor que está haciendo desde su marido hace 53 años, no, 34 años, y que tú le sigues y que ahora, bueno, se va a elegir una nueva presidenta y me siento muy honrada, de verdad, más que honrada. Y bueno, pues Gaby, ¿qué más te puedo decir? ¿Cómo pueden, por ejemplo, nuestros seguidores, cómo pueden ayudar, cómo pueden cooperar? ¿Cómo sugieres? Pues simplemente en tenernos en cuenta, en que no nos dejen solos, en que hay que apoyar a nuestras familias en México, hay que crear fuentes de trabajo para que la gente deje de migrar. Para nosotros es muy importante que la gente ya no migre. La situación en Estados Unidos cada vez es más difícil. Sí, además allá tienen sus problemas terribles. Terribles. Entonces, hay que cuidar lo que tenemos en México, hay que crear fuentes de trabajo, hay que hacer mucho por nuestra patria para que los que estamos allá sigamos aportando para que lo de acá crezca. Y que regresen. Claro. Que regresen los paisanos. La añoranza siempre está en regresar a nuestra patria. Ay, sí, ya lo creo. Y bueno, eso también prometió López Obrador, me acuerdo en una de sus mañaneras, que iba a regresar muchos mexicanos, que muchos de ellos no pudieron ni siquiera votar porque faltaban las boletas en los consulados. Nada más había 1,500 boletas por consulado. Así es. Y había filas y filas largas para votar para estas elecciones y no pudieron hacerlo. Y lo mismo pasaba, aunque no fueran migrantes, en París y en Madrid, en Inglaterra lo mismo, no alcanzaron las boletas. Así es que de verdad eso es terrible, ¿no? Y no se podía votar a distancia porque había muchos obstáculos, ¿no, Gaby? Así es, no, mucha gente no pudo votar ni electrónicamente. Y no alcanzaron a votar con las boletas, ¿no? Entonces, ojalá el gobierno mexicano se prepare para tratarnos mejor a los que estamos fuera de nuestra patria. Lo merecemos porque somos los que estamos soportando el peso económico de este país. Pues fíjense que más que presidenta, yo me siento madrina de todos esos compatriotas. ¿Cuál presidenta de 8 cuartos? Digo, tampoco, no. Madrina, es decir, voy a escribir sobre ellos. Tengo por ahí un pendiente de un libro de cuentos sobre estos casos muy tristes, etcétera, etcétera. Ay, bueno, te agradecemos mucho, Gaby. ¿Dónde se puede comunicar contigo? Muchas gracias, Guadalupe. Pues Fundación Honoris Causa USA.org
Ahí pueden encontrar en nuestras redes sociales, ahí tienen todos teléfonos, todo para que se puedan comunicar con nosotros. Perfecto. Y Muchas bueno, pues, gracias. No, gracias a ti, Gaby. Y yo les recuerdo que próximamente tendremos otra entrevista y les agradezco mucho de verdad su fidelidad, su lealtad para seguirnos aquí en las redes, en el mundo de Guadalupe Loaesa. Muchas gracias y hasta la próxima.